Diálogo con Ernesto López. Entrando en el tema, Ernesto, yo quisiera plantear el aspecto meramente técnico de la medida que se ha tomado. A mí siempre me producía cierta incomodidad ver que los vehículos particulares iban bumper a bumper y había un carril desocupado por intervalos de 4 a 8 minutos que no se usaba. Me parece a mí que lo que debemos evaluar es el costo-beneficio de la medida. Yo creo que el Citran va a sufrir algún atraso en el tiempo que estaba cumpliendo. Si lo hacía en 25 minutos, de Soyapango a la 33, que es lo que yo más conozco, lo va a hacer ahora en unos 8 o 10 minutos más. El problema de que en las paradas que no hay carril de adelantamiento, no recuerdo cuántas son y ayer no pude recorrer la zona por diversas circunstancias, pero lo que ocurre al parar el bus es que se detiene la fila de autos que le sigue. Eso ocurre igual en todas las paradas del resto de la ciudad, así que no es nada nuevo. Con la ventaja que en el Citran ya la gente ha pagado su pasaje y mientras unos salen, otros entran, es mucho menor tiempo de atraso. Ahora, en cuanto a los automovilistas que circulan por los carriles paralelos y que ahora tienen acceso al carril que era exclusivo del Citran, es una medida que les favorece grandemente. Antes tenían 2 carriles, hoy van a tener 3 disponibles, es una mejoría del 50% notable. Oxigena entonces parte de la tramación que se hacía en ese donde van los particulares. Sí, hoy está fluyendo más fácilmente la circulación en los carriles que no son del Citran. Digamos de 10 vehículos particulares, 4 o 3 se introducen al carril con del Citran y esto ya oxigena. Sí, ahora lo que estamos viendo es un caso especialmente complicado porque hoy es el primer día de este trabajo, algunos estarán un poquito fuera de norma, pero yo creo que se debió haber tomado algunas medidas previas para facilitar esto. En primer lugar, emparejar el nivel del carril Citran con los otros carriles, quitar los obstáculos que ahí están, reglamentar que los buses tienen prioridad para incorporarse a la circulación, que eso no existe aquí y sería necesario, y ordenar un poquito los cruces a la izquierda que van a dar algunos problemas. También el que va en el carril 3, con lo descuidados que somos como conductores, cuando quiera salirse a la derecha va a armar algunas dificultades, pero la gente aprende y trata de facilitar las cosas. Yo creo que es negativo el hecho de que confrontemos en este tema. Debemos analizarlo con objetividad, aceptarlo en la medida que favorece y mejorar lo que pueda ser desfavorable. Todos necesitamos movilizarnos en la ciudad. La parte legalista, es decir, si es constitucional o no, pues esta concesión debió haber pasado primero por la Asamblea Legislativa. Diputada Margarita Rodríguez, a ver. Sí, gracias. Ya otros colegas, bueno, el ministro de Obras Públicas, el viceministro de Transporte ha explicado que aquí no hay inconstitucionalidad porque el carril segregado, las paradas y la terminal siguen siendo administradas su funcionamiento por el Estado salvadoreño. Entonces, en ese sentido, no se está violando el artículo 120 de la Constitución, como argumentan los demandantes de este sistema de transporte. Así es que en ese sentido reiteramos nosotros que no se está violando la Constitución. Quiero yo hacer del conocimiento de toda la población que nos ve que esta empresa Cipago es una empresa constituida por 1.660 accionistas. Es decir, de los transportistas del Gran San Salvador se unieron, que ya tenían concesionadas sus líneas y formaron la empresa Cipago para poder brindar el servicio nada más del transporte, pero reitero que no se está violando la Constitución porque todo lo que se
se construyó con esos 40 millones de dólares que fue el préstamo que se hizo para construir esta primera etapa de la modernización del sistema de transporte en San Salvador, que es el CITRAMS. ¿Qué son los carriles? Es lo que se utilizó para construir el carril segregado, para construir las paradas y para construir la terminal. Así es decir, sí pasó entonces por aprobación de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa aprobó el financiamiento para hacer todas estas instalaciones. Entonces, por lo tanto, no hay allí ninguna violación a la Constitución. Cuando se aprobó este crédito de 45 millones, que por cierto nosotros como Arena votamos, porque creemos en la modernización, nosotros no nos estamos oponiendo a la modernización del transporte. Nosotros dijimos con 45 millones se va a construir en el Arriate Central, justamente para que ahí funcione el CITRAN. Que nosotros dijimos, bueno, ahí va a ser, y además de eso deben de haber estudios. Yo tengo también otro documento interesante, fíjate que mira qué importante. Tengo otro documento que del portal del BID. Fíjate bien, del portal del BID, ¿qué dice este documento? Este documento dice que, en primer lugar, con los 45, bueno, el portal del BID da varios datos que son realmente interesantes. El costo total de la inversión pública, estoy leyendo un documento oficial del BID, dice, para la primera operación está constituida en 40 millones. Se terminaron aprobando 45 millones. Y luego dice que este proyecto va desde la terminal de Soyapango hasta la Plaza de las Américas. Llegó hasta la 33 Avenida, ahí hasta por el MQ. ¿Y qué más dice el portal del BID? Hay datos interesantes aquí. Dice, dentro de las cosas que deberá hacer este proyecto, dice, hay adquisición y movilización de algunos predios con ciertas características de patrimonio histórico en la calle Ciudad Arce entre la 6ª y 12ª Avenida. Los diseños preliminares indican que para alimentación de la primera etapa. ¿Qué significa eso? Que el BID estaba diciendo que no iba a pasar por la Juan Pablo. Entonces, en otras palabras, cuando yo te menciono documentos oficiales del Ministerio, del BID, donde dice que el CITRAN no iba a pasar por donde está ahorita, ¿cuál es el problema entonces? Hay varios problemas. Yo creo que hay que anunciarlos, hay que decirlos y creo que es importante. Problema, Margarita, documentos que proyectaban por un lado el trazo y por otro lado terminan. Sí, quizás hablando aquí lo que decía el diputado, realmente el BID, que es precisamente quien ha dado el financiamiento, han estado de acuerdo y se ha construido todo de manera transparente. Se han hecho los estudios técnicos, quiero decirte, de que para hacer en un país, como ya lo decía el ingeniero, tan densamente poblado, con pocas vías para dar la satisfacción de tráfico y de movilidad a la población salvadoreña, pues hay que evaluar y reevaluar. Y en ese sentido, creo que lo más importante que se debe de ver es que se ha iniciado la modernización del servicio de transporte en este país. Porque mira, Ernesto, para poder resolver, y en la mayoría de países, incluso con no tanta densidad poblacional como nosotros en el país, la forma de ir resolviendo el caos vehicular que hay y de embotellamientos es masificando el sistema de transporte, porque lamentablemente en nuestro país quien hace uso de servicio de transporte público solo es la gente que no tiene dinero para pagar un mejor servicio y no tiene dinero para vehículos. El problema es de origen, el problema es de diseño. Y que primero tengo documentos de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que decía por dónde iba a pasar. Creo yo, la primera pregunta a los salvadoreños, 45 millones. ¿Cree usted que ese carrilito vale 45 millones de dólares? De 6 kilómetros. ¿A cómo salió el kilómetro? De autopista. No pasa de 6, 8 millones de dólares realmente el costo en ejecución. Pero un carrilito como este que ha costado 45 millones, primer pregunta. Entonces el primer problema es de diseño. Ese es el primer problema por donde pasa. Segundo problema. De diseño, pero también de duda, de transparencia por lo que usted me está diciendo. Pues, correcto. No Esta es la primera inquietud. Segunda inquietud importante. El otro problema que se conforma. Viene el Ministerio de Obras Públicas y reúne a sus amigos. Yo tengo aquí el acta de constitución de la empresa Cipago y resulta de que en esta escritura aparecen 15 empresarios. Aquí no aparecen 1.200 empresarios.
Líneas, Y sí. aparecen, ¿Cómo? oiga bien, aquí aparecen los empresarios, yo, así como usted lo escucha, aquí aparecen varios empresarios, algunos conocidos, don Ricardo Contreras Teos, que Dios en paz lo tenga, don Miguel Ángel Quintanilla, y aquí están, aparecen alrededor de 15 empresarios. Y no Justamente. los 1.500 que dice Margarita. Entonces, y aparece que su aporte es de $250. En esta escritura es lo que aparece. Después dicen, miren, bajémosle a $50 y abramos esto a que entren más personas y entren más empresarios. Y posiblemente ahí estén los datos que menciona la diputada, ya con $50. Haga números, saque usted, querido amigo, $50 por 1.200, usted le da alrededor de unos $6.000. ¿Cree usted que con $6.000 se puede constituir toda esta cantidad de buses? ¿Por qué no se saca licitación para decir a qué empresa se le va a dar? ¿Cómo es que el Ministerio de Obras Públicas les entregó esto a estos empresarios? Ese es el siguiente problema. El primer problema es de diseño. El segundo problema es cómo se construye esto. El tercer problema es cómo realmente se le entrega a esta empresa. ¿En qué licitación? Enséñeme la licitación, señor Gerson Martínez, que usted hizo para entregar esto a esta empresa. Y el siguiente problema que se da es que se lo entrega a esta empresa, se construye este carril con fondos de los salvadoreños y al final se le da a particulares. Y el artículo 120 de la Constitución no está estableciendo ni está diciendo. Yo lo voy a leer porque es importante que los salvadoreños lo tengan con toda claridad qué es lo que dice. ¿Qué dice el artículo 20 de la Constitución? En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán sometidas a ser al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Fíjese bien, ¿cómo puede ser que se hace un carrilito ahí al final bastante apretado y ese carril que debió de haberse construido, ya el Boulevard del Ejército tenía problemas serios y va a seguir teniendo problemas serios, enormes de congestionamiento. Tenía 3 carriles, le quitan uno. Cuando los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas decían, mire, vamos a construirlo en el Arriate Central, no lo construyeron ahí. Primer pregunta, ¿por qué no se hizo ahí? Segunda pregunta, ¿cómo se constituyó esta empresa? Con licitación, ¿cómo es que se le dan? ¿Por qué se eligen a estos 15 empresarios inicialmente? ¿Cómo es que se elige? ¿Por qué no se sometió esto a licitación? ¿Por qué no se dio en concesión? Que cuando dice la Constitución, que es nuestra máxima, y basado en este artículo es que la sala ha dicho, señores, aquí se invirtió fondos públicos, por lo tanto, esto debe de ser utilizado por todos los salvadoreños. Ya entraremos en el análisis justamente de los efectos que esto al final puede tener. Margarita. Pero yo primero estoy planteando el problema justamente de cómo se ha dado y cómo es que está planteado, por qué realmente la sala al final dice, miren, señores, aquí hay fondos públicos y por lo tanto es de todos los salvadoreños. Sí. Este carril es de todos los salvadoreños. Dos y ahí minutos para responder puntualmente ese emplazamiento. Sí, yo quiero decirle de que primero ya expliqué que esa empresa se ha creado antes, Ernesto. Las empresas se le daban los proyectos se le daban a una persona. Por primera vez se unió a todos los empresarios que creyeron en este proyecto, porque los que no están aquí son los que no quisieron. Se hizo un llamado a los empresarios del área metropolitana del Gran San Salvador para que fueran ellos los beneficiarios, porque a ellos se les iba a quitar la concesión que ya tenían. Entonces se llamó a los empresarios, se les planteó de que se hiciera esta empresa para que fueran ellos los que prestaran este servicio. Además, yo quiero explicarle a la población que en el artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se aprobó hace muchísimos años y que ya en nuestro país ya habían habido carriles especializados y segregados. Yo no sé si se recuerdan ustedes que hubo carriles en el especializados. Centro de la capital, solo para... En el artículo 41 de la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial dice, podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículos de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. Eso por un lado.
por otro, quiero decirle que esos 45 millones de dólares no solo han servido para ese carrilito, como dice el diputado, sino que también para hacer la terminal, para hacer las paradas, para hacer esos pasos a desnivel que habían para construir esta vía. Y quiero decir y recalcar que este viceministro de Obras Públicas, en los 8 años que lleva ya, no ha tenido ningún señalamiento de mal uso, muy por el contrario, el país está siendo beneficiado con donaciones por el excelente manejo que el ministro de Obras Públicas ha hecho de los fondos. Así es que querer venir a decir aquí como que no se ha usado bien ese dinero me parece no correcto. O sea, debemos de decirle a la población la verdad. Así es que quiero aclarar eso, pues, sí, porque no se vale que se quiera venir a crear la idea como que el dinero ha sido mal utilizado. Yo quiero decir que ahora los organismos internacionales que dan financiamiento le dan seguimiento a cómo se va gastando el dinero y van haciendo los desembolsos en la medida que va ejecutándose con los montos y con el tiempo que ha sido establecido. El CITRAN fue terminado en tiempo. Resulta que dentro de las cosas que se van a hacer dentro del CITRAN había que hacer estudios y se contrató una empresa. Se contrató una empresa a un consorcio, al consorcio TTC, Acciona y MEIA. Aquí está este documento. ¿Qué pasa con...? ¿Qué decía este documento? Al final me voy a ir a la última página. ¿Qué decía este documento? Porque creo que es importante. Decía en esta última página datos interesantes que creo yo que hay que mencionarlos. Dice que aquí, importantísimo, dice implementar una concesionaria del CITRAN constituida preferentemente por los actuales operadores de las 50 rutas que serán reorganizadas en las 35 rutas alimentadoras del CITRAN. ¿Sabía usted, salvadoreño, que no hay ningún empresario de allí de Soyapango en esta empresa que he mencionado? Y entonces esta recomendación de este estudio decía que la empresa que debía constituirse de CIPAGO, esa empresa debía estar, estoy enseñando documentos del Ministerio de Obras Públicas, y dice en la recomendación que se conformara una empresa por todos los empresarios que iban a salir afectados. Se constituyó una empresa, cierto, con empresarios que tienen representación, sí, es que hay que decir las cosas con toda claridad, pero de ahí de Soyapango se dejaron fuera muchos. Los dejaron fuera muchos, entonces pero son las cosas que uno... porque no llegaron, no creyeron en el proyecto. ¿No creyeron en el proyecto? Pero correcto, o sea, el llamado se hizo. Yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que realmente, habiendo tanto empresario, dice aquí 50 rutas, ni uno creyera en este proyecto? O sea, ahí es donde uno comienza y justamente comienza a decir, bueno, algo realmente ha sucedido aquí, algo realmente ha pasado acá. Y yo creo que hay que decírselo a la población. Yo creo, Ernesto, que lo que tienes que hacer es llamarlos y que aquí vengan a plantear qué es lo que pasó. El llamado se hizo. Mira, es el primer, como decía, la primera empresa que pasa de lo particular a lo público. ¿Cuándo había habido una empresa aquí que el Estado le había dado la posibilidad de prestar un servicio? Diálogo con Ernesto López.